Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, sin duda, crucial en la consulta. ¿Cómo abordar la cesación tabáquica en pacientes con diabetes? Y no es un tema menor, ¿eh? Es una de las intervenciones con más impacto que podemos hacer. Vamos a ver cómo hacerlo bien, basándonos en la evidencia. Para que nos hagamos una idea de por qué esto es tan urgente, vamos a empezar con un número, solo uno. 11%. Un paciente diabético que fuma tiene un 11% más de riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio. O sea, la cifra habla por sí sola. Esto no es algo que podríamos hacer, es algo que debemos hacer, una prioridad clínica de primer nivel. Vale, ¿y cómo lo vamos a abordar? Pues muy sencillo. Primero, el porqué de esta urgencia. Luego veremos el qué podemos hacer con las famosas 5 As y los fármacos. Y al final, el cómo aplicarlo todo con un algoritmo claro. Venga, vamos al lío. Muy bien, pues vamos a empezar por el principio. ¿Por qué tanta insistencia? Porque, y esto es clave, en un paciente con diabetes, fumar no es solo un mal hábito. Es, literalmente, echar gasolina al fuego. Es un acelerador directo de complicaciones. Y si nos vamos a la fisiopatología, la cosa está clarísima. El tabaco ataca por todas partes. Por un lado, daña el endotelio, que es la capa interna de los vasos. Además, crea un estado de inflamación y estrés oxidativo por todo el cuerpo. Y por si fuera poco, y esto es fundamental en diabetes, aumenta la resistencia a la insulina. Vamos, que boicotea directamente el control de la enfermedad. Y esto se ve perfectamente en las complicaciones microvasculares. Los números son bastante claros. Hablamos de un aumento del 4% en neuropatía, un 2% en retinopatía y, ojo, hasta un 7% en pie diabético, un problemón que todos conocemos bien. Y si lo microvascular era preocupante, ¿lo macrovascular no se queda atrás? Para nada. Aquí volvemos a ese 11% de riesgo de infarto que vimos al principio. Pero es que además hay que sumarle un 8% más de riesgo de ictus y un 4% de enfermedad vascular periférica. La conclusión es obvia. El tabaco y la diabetes son una combinación explosiva para el sistema cardiovascular. Vale, ya tenemos claro el porqué. Es un problema enorme. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos en la consulta del día a día? Pues la primera herramienta, y es la base de todo, es la estrategia de las 5 As. Y ojo, que esto no es una ocurrencia. La propia OMS lo dice. Un consejo breve de menos de 3 minutos ya es eficaz. Es algo realista que podemos y debemos integrar en la vorágine de la consulta. Entonces, ¿en qué consisten estas 5 As? Pues es un proceso súper lógico. Primero, preguntar, siempre a todo el mundo. Segundo, aconsejar. Un consejo claro, directo y conectándolo con su diabetes. Dejar de fumar es clave para sus riñones, para su corazón. Tercero, evaluar. ¿Está la persona lista para intentarlo ahora? Cuarto, asistir. Aquí es donde ofrecemos ayuda real, fármacos, apoyo. Y por último, acordar, es decir, programar un seguimiento, no dejarlo en el aire. Justo en ese paso de asistir es donde entra en juego la farmacología y tenemos herramientas muy potentes. Vamos a repasar las opciones de primera línea, las que de verdad han demostrado que funcionan. Básicamente, el arsenal principal son 3 cosas: la terapia de reemplazo de nicotina, o TRN, el bupropión y la vareniclina. Son nuestros 3 caballos de batalla y es fundamental conocerlos bien para saber cuál elegir en cada caso. Aquí en esta tabla lo vemos todo de un vistazo. Fijaos, la TRN y el bupropión va muy bien, duplican las posibilidades de dejar de fumar comparado con no hacer nada. Pero la vareniclina es que las triplica. Es, a día de hoy, la opción más eficaz que tenemos. Ahora bien, claro, no todo es eficacia. Hay que tener en la cabeza las contraindicaciones. Cuidado con el bupropión en pacientes con riesgo de convulsiones. Y con la vareniclina, precaución si hay antecedentes psiquiátricos importantes o enfermedad renal grave. Se trata de ponerlo todo en la balanza. Y otra pregunta que siempre surge, ¿un solo fármaco o combinamos? Pues aquí la evidencia también es bastante clara, sobre todo con la terapia de nicotina. Combinar un parche, que da una dosis estable durante todo el día, con algo de acción rápida como un chicle o un spray para los momentos de mono, funciona mucho mejor que el parche solo. Es lógico, ¿no? Cubrimos la base y damos un rescate para los picos de ansiedad. Vale, ya conocemos las herramientas, las 5 As, los fármacos. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo juntamos todo esto en la práctica diaria sin volvernos locos? Pues para eso está este algoritmo que nos va a guiar paso a paso. Paso 1. Y este, de verdad, es innegociable. Se trata de aplicar las 2 primeras As, preguntar y aconsejar. Y esto no es para algunos pacientes, es para todos los pacientes con diabetes, en todas las visitas. Tiene que ser algo tan automático como tomar la tensión. Y ahora viene la pregunta clave, la que nos va a marcar el camino a seguir. ¿La persona está dispuesta a hacer un intento serio para dejarlo en los próximos 30 días?
La respuesta a esta pregunta nos abre dos vías muy distintas. Si la respuesta es sí, genial, nos lanzamos con todo. Empezamos tratamiento farmacológico, ofrecemos apoyo y, súper importante, pactamos un seguimiento. Si la respuesta es no, no tiramos la toalla, ni mucho menos. Aquí nuestro papel cambia. Hacemos una intervención motivacional, sin presionar pero dejando la puerta abierta. Plantamos una semilla y en la siguiente visita volvemos a tantear el terreno. Y esto del seguimiento, la última A, de acordar, es absolutamente crucial. Dejar de fumar es una maratón, no un sprint. Por eso el plan tiene que estar estructurado. Un contacto la primera o segunda semana para ver cómo va la cosa. Otra visita al mes, luego a los 3 meses, a los 6. Se trata de acompañar, de resolver dudas, de animar y de pillar las recaídas a tiempo. Ya para ir terminando, vamos a centrarnos en un par de puntos que son específicos de los pacientes con diabetes y a sacar las conclusiones más importantes de todo esto. A ver, ¿qué tiene de especial el paciente diabético? Pues que probablemente necesite un apoyo más intensivo. La educación tiene que ser súper específica, ¿eh? No vale un fumar es malo genérico. Es fumar empeora su riñón, aumenta el riesgo de amputación. Además, hay que estar muy encima del control de la glucosa y la tensión durante el proceso. Y, por supuesto, no olvidarnos de preguntar por el alcohol, que muchas veces va de la mano. Así que, si nos tenemos que quedar con una sola idea, que sea esta. Ayudar a un paciente con diabetes a dejar de fumar no es un extra, no es un consejo de vida saludable, es una intervención médica de primerísimo nivel, tan importante o a veces incluso más que ajustar la insulina o la medicación para la tensión. El impacto que tiene en reducir complicaciones y mortalidad es sencillamente brutal. La evidencia está ahí. Las herramientas las tenemos. Así que la pregunta final no es si hay que hacerlo, eso está claro. La pregunta que cada uno tiene que hacerse es: ¿está esto realmente integrado en mi día a día? ¿Lo hago con cada paciente? Porque ahí es donde de verdad marcamos la diferencia.